con respecto también a la pureza. ¿Por qué? Porque cuando usted decide iniciar un camino de santificación, usted va a comenzar lo que se llama una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual le va a demandar a usted valentía y fuerza para que usted pueda llegar a romper estructuras mentales, a romper fortalezas, pero también a entender que usted viene en una herencia, que usted ha traído también lo que es una cultura impregnada en su mente. Y por eso Dios tiene que enseñarnos a través de la sabiduría de la palabra qué fue lo que pasó verdaderamente en el mundo espiritual y cuál fue la victoria que Jesús trajo para sus hijos y para su pueblo, o aquellos que se decidían creer en la verdad. Entonces hoy lo voy a llevar por un recorrido en las escrituras y usted va a entender el llamado que usted tiene, el propósito que usted tiene, pero ese llamado le demanda una santificación. Repita conmigo: santificación. Santificación. Y esa santificación no va a ser algo fácil, no va a ser algo sencillo. La santificación va a demandar de usted que usted aprenda a ser un guerrero. Por eso quiero llevarlo a las escrituras y vamos a ir a Lucas 10:19. Y mientras usted lo busca, yo voy a ir orando para que esta palabra pueda entrar como revelación a su vida. Usted entienda el llamado por el cual Dios lo ha establecido, el llamado por el cual Dios lo escogió a usted, pero también usted entienda cómo opera un poco el reino de las tinieblas y cuál fue la autoridad y potestad que le fue dada a Jesucristo y que la entregó a sus discípulos. Vaya buscando ahí Lucas 10, versículo 19. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, en esta noche. Yo declaro en el nombre de Jesús que tu pueblo se activa para ser preparado en la batalla. Que tú estás llamando a un ejército de hombres y mujeres valientes. Y yo creo, Señor, que esta casa y los que hacemos parte de esta casa somos los escogidos. Por eso yo oro en esta noche para que el poder y la unción de tu Santo Espíritu descienda sobre cada uno de ellos y abra su entendimiento para que puedan comprender y entender el propósito y el llamado por el cual somos establecidos aquí en la tierra. Y tu palabra dice que somos llamados y establecidos como hombres y mujeres de Dios, y como hombres y mujeres de Dios somos llamados a la purificación y a la santificación, porque antes de entrar al lugar santísimo, los sacerdotes tomaban agua y se purificaban como símbolo de limpieza, como símbolo de purificación. Pero también entendemos que tú llamas a hombres y mujeres a la conquista, a hombres y mujeres que deben exterminar fuerzas espirituales que han tomado posesión de sus almas, que tienen que tomar la autoridad y decirle: Satanás, fuera de mi vida, Satanás, fuera de mi mente, Satanás, fuera de mis emociones, Satanás, fuera de mis hijos, Satanás, fuera de mi territorio, porque yo tengo el poder y la autoridad otorgada por Jesucristo para hollar serpientes y atar escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada me va a dañar. Diga amén a esa profecía. Dice la palabra de Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En mi traducción de la Biblia de las Américas dice: mira, os he dado autoridad. ¿Qué es lo que Dios le ha dado? Autoridad
Pero si yo escudriño un poco las escrituras, a quien específicamente Jesús le estaba hablando de esa autoridad. Yo veo en el título en mi Biblia, yo tengo aquí la versión Reina Valera, que dice regreso de los 70 o llamado a los 70. Y esa autoridad que le dio a estos hombres que creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, que eran judíos, era para que ellos fueran a liberar a las personas. Era esa autoridad para que ellos impusieran las manos sobre los enfermos y los enfermos fueran sanados. La autoridad que Jesús le estaba entregando era para que anunciara que Él es el Rey y que el reino de las tinieblas estaba cayendo, porque el nombre de Jesucristo se estaba estableciendo a través de Él. La autoridad de Jesucristo. Pero cuando estos hombres 70 creen en Jesús como el Mesías, creen en Jesús como su Salvador, en ese momento, como creyeron, ellos se llamaron discípulos o seguidores de Jesucristo. Y usted me dirá, pero ¿qué significa ser un discípulo? Y yo quiero que usted entienda muy claramente que usted puede ser llamado, usted puede ser escogido, pero usted no puede ser todavía un discípulo si usted no toma la decisión de entender y comprender qué significa ser un discípulo de Jesucristo, para que esta palabra se cumpla sobre su vida y esa autoridad de discípulo le sea entregada a usted. Entonces yo le voy a explicar aquí ¿qué significa ser discípulo? Y yo quiero que los que toman apuntes tengan en cuenta, porque yo sé que si usted presta atención a esta palabra, su vida va a ser cambiada. Ser un discípulo significa un aprendiz o alumno de un maestro, pero también se refiere a cualquier estudiante. Y a mí me gusta la traducción donde dice aprendiz, porque eso me está llevando a que es una persona que quiere aprender. Diga conmigo, aprender. Y si yo me voy a un caso común, lo podría llevar a un estudiante típico de un colegio o de una escuela. Él es un estudiante porque él está ahí aprendiendo. Si es así o no es así. Entonces, cuando estamos hablando que una persona es un aprendiz, es un estudiante o es un alumno, me está refiriendo a una persona que pone su pensamiento a un esfuerzo. Es decir, que lleva a aprender, refiere a memorizar. Aprender refiere a entender. Aprender refiere a que se les ha dado la capacidad de entender y comprender y manejar un tema. Entonces, cuando Jesús está llamando a estos 70 discípulos, es porque ellos habían estado escuchando las enseñanzas de Jesús y las estaban poniendo en práctica. Es decir, que cuando Jesús se subía al monte y al sermón de los olivos y hablaba, y cuando Jesús predicaba del reino, ellos estaban atentos con lápiz, con cuaderno, y estaban aprendiendo de la sabiduría del maestro sobre los misterios del reino. Entonces no puede ser que usted me diga que es un discípulo de Jesucristo y no tiene una palabra donde usted la estudia. No puedo creer que usted me diga que es discípulo y no trae una Biblia, no trae un cuaderno y no trae un lapicero. De pronto es un oidor nomás, pero Dios no quiere solamente que usted oiga, sino que usted haga y usted sea aquel que toma autoridad. Repita conmigo, autoridad.
Y eso es lo que yo quiero ministrarles en esta noche. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, que su llamado no es simplemente venir a un lugar y sentarse y cantar cánticos de alabanza. Su llamado es establecer el gobierno de Jesucristo aquí en la tierra. Y por eso cuando nos llaman de discípulos, yo me tengo que ir a Juan 8:31. Búsquenlo ahí, por favor. ¿Qué es ser un discípulo? Y me habla las escrituras en San Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Que habían qué? Creído. Que habían recibido a Jesús como Salvador en sus vidas. Que habían dicho: sí, Él es el Hijo de Dios. Él es el Mesías esperado. Él es aquel que anunciaron los profetas, que nos salvaría y nos rescataría de nuestros enemigos. Ese es aquel que reinaría por siempre y su reino sería eterno. Porque un judío meramente conocía las escrituras y las llamaba el Torá. Ellos memorizaban Deuteronomio. Ellos sabían el principio, el comienzo, que es Génesis. Ellos memorizaban las leyes y las practicaban a través de los holocaustos y las ofrendas. Pero cuando viene Jesús, ellos creen en Él. Ellos dicen: sí, Él es el que dijeron los profetas. Yo creo en Él y yo me voy a hacer su discípulo. Yo quiero que Él me enseñe cuál es el reino que Él va a traer. ¿Qué es eso del reino? Y por eso dicen las escrituras que Jesús les habla. Y el apóstol Juan escribe lo que Jesús dice. Y dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Mire lo que dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Pero ellos ya conocían la palabra. Ellos ya conocían la Torá. Entonces, ¿a qué palabra se estaba refiriendo? A lo que Él les estaba enseñando del reino de Dios en ese momento. De lo que Él estaba en ese momento sentado con ellos y enseñándoles, pero también llevándolos a la práctica. En mi traducción, ese mismo versículo, en la traducción del lenguaje actual, quiero que usted escuche lo que dice ese mismo versículo en otra traducción. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes obedecen mis enseñanzas. No está diciendo lo mismo que Reina Valera: permaneces en mi palabra, porque a veces uno no entiende esa traducción. Pero si yo le digo en la otra versión: si ustedes obedecen mis enseñanzas. ¿Y qué fue lo que Jesús enseñó? ¿Qué fue lo que Jesús capacitó con sus discípulos, con sus alumnos, con sus aprendices o con sus estudiantes? Él les enseñó. Y le los voy a explicar aquí en Lucas 10:19. Y regresa nuevamente a ese versículo. ¿Listo? Bueno. Lucas 10:19 dice: mira, se los voy a decir en mi traducción. Mira, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño.
Pero ¿qué significa hollar sobre serpientes? ¿Qué significa eso que les estaba diciendo? ¿Es que acaso en Israel estaba lleno de serpientes? ¿O es que acaso es una forma profética de referirse al príncipe del engaño y de la mentira, llamado Satanás? Porque si yo me voy a Génesis, puedo ver que Satanás, que era un ángel, es decir, que no lo podían ver naturalmente, porque es un espíritu, se metió en una serpiente. Y al meterse en esa serpiente, comenzó a engañar a Eva. Entonces lo que está diciendo es que te doy autoridad para hollar esa serpiente. Pero ¿qué significa hollar? Hollar significa pisar, pisotear, o pisar dejando señal de la pisada y comprimir algo con los pies. Y por eso tengo unos zapatos rojos, porque yo soy profética, porque esto representa la sangre. Pero hollar es llevarlo a la historia del Antiguo Testamento, y es llevarlo a lo que hizo Josué cuando estaba peleando y destruyendo a sus enemigos, tomando la autoridad que el Señor le había dado para sacar a todos los pueblos que estaban en esos lugares. Porque la orden a Josué era: destruye a todos los enemigos que te encuentres en el camino, no dejes a ninguna tribu, porque yo te he entregado esa tierra a ti. Entonces miren lo que hizo Josué, y ahí van a entender más claramente lo que significa hollar. Josué 10:24. Dice las escrituras: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra. Diga aquí, de la gente de guerra. No llamó a cualquier amigo, no. Josué era un guerrero. Y él llamó a aquellos que estaban con él en la guerra. ¿Están todos ahí? En mi traducción dice de Josué 10:24: y sucedió que cuando llegaron estos reyes a Josué, no dice como dice aquí cuando los hubieron llevado, dice y cuando llevaron a estos reyes a Josué. Pero ¿a qué reyes estaba refiriendo la palabra? Pues a los reyes cananeos, jebuseos, amorreos, eteos, hititas, que eran los reyes de los pueblos que se encontraban posicionados en los lugares que Dios había dicho que se los iba a entregar a su pueblo. Entonces Josué les dice: y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él: acercaos y poned, mire bien aquí, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Eso es lo que significa hollar. Pon tus pies sobre tu enemigo, llamado serpiente o engañador, o pon tu pie sobre las mentiras y el engaño de la serpiente que te ha engañado y ha engañado tus generaciones. Y cuando le pises cuando la pises con los pies sobre el cuello, algo va a pasar. Y dice aquí las escrituras: y ellos se acercaron
y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y Josué les dijo lo que les dice el Señor en esta mañana: no temáis, ni os atemoricéis, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a vuestros enemigos contra los cuales peleáis. Y después de esto, mire lo que se hace cuando se tiene al enemigo del cuello con el pie. Y después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos, y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Josué tipifica a Jesucristo. Josué le dice a su ejército: mira, toma tu pie, coge tu pie y toma y ponle tu pie sobre el cuello de esa serpiente, que yo pondré una espada y lo mataré. Eso significa hollar. Hollar significa pisar, pisotear, pisar dejando una señal de las pisadas y comprimir algo con los pies. Entonces lo que Jesús les estaba diciendo: les he dado autoridad para que ustedes pongan los pies sobre la serpiente antigua que engaña al mundo con la mentira. Pero aquí también dice: y os he dado autoridad para hollar no solamente serpientes, sino escorpiones. ¿Y qué significa, hermana Paola, los escorpiones? Los escorpiones tipifican un veneno que contiene una mezcla compleja de toxinas que afectan el sistema nervioso. Es decir, un escorpión puede causar una picadura con el aguijón de su cola, que cuando el escorpión pica, el aguijón puede liberar un veneno. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso que le estaba diciendo? ¿Cómo así oyen serpiente y escorpiones? ¿A qué les estaba hablando el Señor? A misterios del reino. Porque aquí las escrituras me dicen en Isaías 14, del 12 al 19. Jesús estaba hablando de un cumplimiento profético que se iba a establecer por su venida. El cumplimiento profético que Isaías desató antes de que Jesús viniera a la tierra, porque él lo pudo ver en una visión. Él pudo ver cómo el lucero de la mañana caía. Isaías 14, del 12 al 19. ¿Está entendiendo un poquito? Yo estaba emocionada que estén viendo esto. Isaías 14, del 12 al 19. Dice la palabra del Señor: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. Ahí Isaías está viendo que cuando viniera el Mesías sería la caída más grande de aquel que había contaminado las naciones y que les había prostituido en la maldad.
porque el reino de Dios iba a hacer que su reino fuera expuesto y fuera destruido. Pero ¿cuál era la sentencia? Versículo 14: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Escuche bien. Se inclinaron hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Versículo 17: que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Mire la sentencia: pero tú echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestidos de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. Mire, vuelve ahí la palabra hollado o pisoteado. ¿Y qué quiere decir esta profecía, hermana? Vea en el versículo Lucas nuevamente 10:19 donde estaba. Y léalo usted ahí sin que yo se lo diga, el versículo 18. Lucas 10:18. Vuelva y léalo y ponga su atención en ese versículo. Lucas 10:18. ¿Qué decía Jesús? El cumplimiento de esa profecía. Jesús decía: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Y qué decía el profeta Isaías? Oh tu lucero que caíste. Pero cuando Satanás cayó, cuando los discípulos de Jesús iban a liberar a la gente, cuando los discípulos de Jesús sanaban a los enfermos, porque el reino de Dios significa establecer lo que Jesús hizo. Y cuando usted establece lo que Jesús hizo en la cruz, usted está haciendo que el reino de las tinieblas caiga a sus pies. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Lucas 11:20. Y ya vamos a terminar. Jesús dijo: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a nosotros. Y usted sabía que los espíritus de inmundicia son espíritus sexuales que se establecen en sus órganos, o que se establecen en su mente, o que toman forma en su cuerpo para llevarlo a depredaciones. Pero usted sabía que si usted se dispone, que si usted se deja liberar, esos demonios son como viento, son como soplo, y usted puede caminar en la santidad y en la pureza del reino. Así que Dios no quiere que usted luche más con la impureza. Dios lo está llamando para que usted se deje liberar. Porque si usted se deja liberar, ciertamente el reino de Dios ha llegado.
Porque el reino de las tinieblas comienza a caer cuando un hijo de Dios comienza a ser libre y va a ponerse en pie. Yo no sé usted con qué lucha, pero Josué fue un hombre valiente, aguerrido, llamado a la guerra, llamado a sacar a los enemigos. Empieza